fue el capitalismo que engendró el nacimiento del fascismo y que también financió el ascenso del fascismo en Alemania y en otros países. Hola a todos y bienvenidos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy hablaremos del Día de la Victoria. Hoy es un día muy especial y he decidido hacer, un vídeo corto en el que tratar algunas cuestiones relacionadas con un día tan importante como es el 9 de mayo, el Día de la Victoria, el Día de la rendición nazi. Este día es un día importante, no solo por lo que significó en relación a la derrota de uno de los regímenes, uno de los ejércitos más terribles que ha podido ver la humanidad, sino también por toda la significación política, económica, histórica que hay detrás de este día y todo el desarrollo de los acontecimientos que hubo hasta entonces. En un día como hoy tan importante, en el que la Unión Soviética, en el que la revolución socialista tuvo un papel tan fundamental en la derrota del imperialismo nazi, en la derrota del fascismo en Europa, aún hay gente que trata de divulgar mitos, mentiras contra la Unión Soviética y que intenta además utilizar este día contra el comunismo. Podemos ver incluso a gente que celebra este día, que después celebra, de igual forma, como si nada pasase, el día en honor de las víctimas del nazismo y del comunismo, de los totalitarismos, que se celebra en agosto justamente en la fecha del pacto Molotov-Ribbentrop, el pacto en el que se utiliza para criminalizar a la Unión Soviética, a la misma Unión Soviética que derrotó a los nazis, tratando de hacerles ver como amigos de los nazis, amigos de Hitler. Se habla, por ejemplo, de este pacto como un pacto que demostró la amistad entre el comunismo y el nazismo, cuando en realidad fue un pacto que permitió justamente el triunfo sobre el nazismo, un pacto muy inteligente que sirvió para rearmar y para preparar al país, a la Unión Soviética, para dar la batalla. La misma gente que utiliza este argumento son los que después ignoran, por ejemplo, el acuerdo naval anglo-germano llevado a cabo justamente por los británicos, que permitió el rearme de la armada de Hitler, rompiendo el pacto de Versalles, que permitió el rearme de la Alemania nazi en el año 35, o por ejemplo el pacto que se llevó a cabo respecto a Checoslovaquia, en el pacto de Múnich, que se llevó a cabo en el 38. Son la misma gente que se tapa los oídos y los ojos a la hora de analizar el fenómeno del imperialismo, por ejemplo, inglés, y las hambrunas y el asesinato, el exterminio de millones de personas que se llevó a cabo para la acumulación de ganancias de la burguesía británica. Pero es que esta es la misma gente que después señala a la Unión Soviética y no solo les intenta hacer pasar por amigos de los nazis, sino que además intenta hacer ver su papel en la Segunda Guerra Mundial como si fuera una cuestión insignificante. Lo primero que tengo que decir de este día es que este día representa no solo la victoria sobre el nazifascismo, sino también la victoria del socialismo. Es un día para reivindicar las conquistas de la Unión Soviética y para reconocer el mérito que tuvieron los comunistas en el triunfo sobre el nazismo y que se demostraron superiores, que demostraron al socialismo como un régimen capaz de llevar a cabo una gesta heroica e histórica. Una gesta que no es moco de pavo si tenemos en cuenta que una guerra es una de las situaciones más indeseables y más dañinas que puede sufrir un país y su economía, y sin embargo la planificación socialista, la organización de los recursos, el papel del Partido Comunista y de los soldados soviéticos demostraron que el socialismo estaba a la altura no solo a nivel económico sino también político y social, y que no tenía nada que envidiarle a ese capitalismo depredador que justamente fue el capitalismo que engendró después de la Primera Guerra Mundial el nacimiento del fascismo y que también financió el ascenso del fascismo en Alemania y en otros países. La misma gente que habla de esa supuesta asimilación entre comunismo y fascismo ignoran el hecho de que una de las principales razones por las que Hitler llegó y se mantuvo al poder apoyándose en esa burguesía alemana y extranjera fue la persecución y el exterminio de los comunistas. Por muchos discursos melodramáticos que intenten crear sobre cuestiones de etnias u otras cuestiones, la realidad es que el papel contrarrevolucionario del fascismo, sobre todo en Alemania, pero igual en otros países como por ejemplo Italia, fue fundamental aplastar, destruir el movimiento revolucionario que asomaba por toda Europa. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, tras la rendición de los nazis el 9 de mayo, o el 8 de mayo en el uso horario europeo, Estados Unidos y las potencias occidentales llevaron a cabo una campaña de criminalización
brutal contra el comunismo, al calor de la cual nacieron muchísimos de los mitos que hoy en día se repiten una y otra vez sobre la terrible dictadura de Stalin, las muertes de millones y de cientos, miles de millones de personas a manos del comunismo, o hambrunas o periodos de represión que muchos de ellos se inventaron y muchos de ellos también se exageraron con el fin de enterrar el comunismo como una posibilidad real para las masas trabajadoras de todo el mundo, como una alternativa revolucionaria que no solo plantó cara al fascismo y evitó que hoy en día estemos hablando en alemán en muchos países de Europa, sino que además se demostró económicamente superior y económicamente capaz para desarrollar un país de la nada, para convertirlo en una potencia y además para reconstruir el país en tiempo récord tras un periodo tan difícil como fue la Segunda Guerra Mundial para la Unión Soviética. Millones de soldados soviéticos, miles de cuadros del Partido Comunista murieron luchando contra el imperialismo fascista que se les fue de las manos a las potencias occidentales y que tuvieron que acabar poniéndole freno ellas mismas junto a los soviéticos. La realidad es que en las potencias occidentales hubieran preferido que los nazis invadiesen Rusia, así se habrían quitado dos problemas de en medio. Pero la Unión Soviética no iba a dejar que esto ocurriese, y eso es lo que más les duele. Primero, que fueron listos y que actuaron como un país dispuesto a defender lo suyo, no solo Rusia, sino todos los países integrados en la Unión Soviética y en su esfera de influencia. Y lo segundo, que se convirtieron en una referencia en la lucha contra el fascismo en todo el mundo, fueron la potencia que más recursos invirtió en la lucha contra el nazifascismo y además presentaron una alternativa de cambio que ponía el poder en manos de los trabajadores y que ponía fin a la corrupción, a la explotación, a la dominación terrorífica por parte de las élites burguesas imperialistas de los países occidentales. Por ejemplo, pues un botón, ¿no? La famosa encuesta que se llevó a cabo en Francia en los años 1945, 1994 y 2004 sobre cuál fue la nación que más contribuyó a la derrota de la Alemania de 1945, sirve para ver los efectos de esa campaña contra el comunismo, los efectos de esa campaña de criminalización y de mentiras que se virtieron sobre la Unión Soviética. Podéis verla aquí, en la que podemos ver que en mayo de 1945 un 57% de la población francesa creía que ese mérito debía atribuirse a la Unión Soviética. Sin embargo, el 20% recaería sobre Estados Unidos y el 12% sobre Gran Bretaña. Este porcentaje cambió brutalmente con el tiempo, pasando a ser un 25% para la Unión Soviética en mayo de 1994 y un 49% para los Estados Unidos. Pero es que en junio de 2004, y estoy seguro que ahora será muchísimo peor, la cuestión fue profundizándose más y más, con un 20% de la población francesa creyendo que la potencia que más había contribuido era la Unión Soviética y un 58% creyendo que los Estados Unidos había sido la potencia ganadora, la potencia que más había aportado. Uno de los mitos más famosos que se arguyen contra Stalin fue justamente diciendo que fue un mal gestor de la guerra, y aunque ya hemos hecho muchos vídeos al respecto, además podéis ver el último vídeo que sacamos sobre esta cuestión, sobre las purgas de Stalin en el ejército y el papel que tuvo, quiero aportar algunos datos más para completar este argumento y para desmitificar las tonterías que aún se siguen divulgando sobre la Unión Soviética. Solo por poner algunos ejemplos. En el caso del número de muertos, eso suele ser una cosa bastante ilustrativa. En el caso de Estados Unidos tenemos a unos 400.000 militares muertos o desaparecidos y prácticamente ninguna baja civil. Sin embargo, como es obvio, en la Unión Soviética, aparte de las bajas civiles, estamos hablando de que, en base a las estimaciones de diversos historiadores, desaparecieron o murieron como mínimo 11 millones de militares soviéticos y hubo entre 7 y 20 millones de civiles muertos y desaparecidos. Aparte de esta cuestión, os invito a ver el vídeo en el que analizamos el papel de Stalin en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial y que subimos en este canal, os lo voy a dejar por aquí, para que podáis analizar vosotros mismos algunos de los datos que damos y para comprender hasta qué punto las mentiras de estas potencias occidentales llegaron a calar y siguen calando hoy en día. La realidad es que el papel de los comunistas en la liberación de Europa del nazismo y en el desarrollo de un movimiento revolucionario que también rompía con esa visión imperialista de las potencias occidentales vino de la mano de la Unión Soviética y que posiblemente si no hubiera sido
por la Unión Soviética las cosas hubieran sido muy distintas. También hay mucha gente que utiliza, no sé muy bien por qué, este día para intentar señalar a la Unión Soviética, sobre todo al ejército soviético, de hacer verdaderas atrocidades en Alemania, como si de los propios nazis se tratase. Una de las acusaciones más famosas que se hace contra los soviéticos es la de las supuestas violaciones masivas que se llevaron a cabo en Alemania una vez entraron los soviéticos. Esto es uno de los mitos más grandes que se han lanzado contra el ejército soviético y que han utilizado para intentar criminalizar a los comunistas. En las guerras existen verdaderas atrocidades y existen personas que en situaciones monstruosas hacen cosas aún más monstruosas e inimaginables. Lo importante es qué hacen los ejércitos y qué hacen los estados para evitar que ocurran este tipo de cosas, y que mientras incluso en algunos estados y ejércitos llegamos a ver actitudes que alientan a que los soldados cometan este tipo de crímenes, la cuestión en la Unión Soviética fue muy distinta. Para ello quiero traer a colación una famosa orden, la Orden de Stalin del 19 de enero de 1945, que dice así: oficiales y soldados, nosotros entramos en el país enemigo. Cada uno de vosotros debe guardar autocontrol, cada uno debe ser valiente. La población que queda en los territorios conquistados, independientemente de su nacionalidad, sea alemana, checa, polaca, no debe ser sometida a ninguna agresión. Los culpables van a ser castigados según las leyes de guerra. En el territorio conquistado quedan prohibidas las relaciones sexuales. Por agresión y violación, los culpables serán fusilados. En otro documento, por ejemplo, en la directiva de Stavka del Mando Supremo en 1945, 20 de abril, se dicta lo siguiente: deben exigir cambiar el trato hacia los alemanes, tanto a los prisioneros como a la población civil. Traten mejor a los alemanes. Un trato inadecuado hacia los alemanes les provoca miedo y hace que se resistan más, sin entregarse. La población civil, temiendo a la venganza, se organizan en bandas. Esta situación no nos conviene. Un trato más humano a la población alemana nos facilitará llevar a cabo operaciones bélicas en su territorio y sin dudas disminuirá su resistencia. A las regiones de Alemania al oeste de la línea de los ríos Oder, Havel, Nisa al oeste, se deben crear administraciones alemanas. En las ciudades, en los puestos de Burgermeister, jefe de administración, se debe asignar a los alemanes. A los miembros regulares del Partido Nacional Socialista, si son leales al Ejército Rojo, dejarles en paz. Solamente deben ser detenidos líderes si no les dio tiempo a escaparse. La mejora del trato hacia los alemanes no debe entenderse como disminución de la vigilancia ni convertirse en amiguismo. Me gustaría leer la declaración de un comandante de artillería, de Isaac Kobyliansky, que dice lo siguiente: cuando entramos en Prusia Oriental nos pusieron al corriente sobre la orden que prohibía la violencia aplicada a la población civil, sobre todo respecto a las mujeres, y sobre los saqueos. En la orden se anunciaban duros castigos, los cuales serían aplicados a los culpables. Yo no recuerdo ningún tribunal de guerra, arrestos o relevos de cargos en nuestra división. Esta orden en sí ya era un elemento de contención muy fuerte. En mi grupo, 2 o 3 centenares de hombres, la orden se respetaba. Entre nosotros no había violadores. Evidentemente sería absurdo afirmar que esta orden siempre era cumplida a rajatabla, pero insisto, no hubo ninguna infracción abierta de la orden, no hubo violaciones masivas. Hay que tener en cuenta también que la misma gente que dice que ocurrió esto dan cifras como 15 millones de mujeres, 10 millones de mujeres que fueron violadas, que se basan en fuentes de dudosa fidelidad a la realidad. También hay que tener en cuenta que muchas de las personas que utilizan estos datos para intentar criminalizar al ejército soviético lo hacen en base a la declaración por parte de muchas mujeres afirmando que habían sido violadas por miembros del ejército extranjero en relación a la despenalización del aborto para este tipo de casos, que teniendo en cuenta que el aborto había estado totalmente penalizado en la Alemania nazi hasta ese momento, es bastante normal que la gente utilice este tipo de excusas para poder abortar en situaciones críticas como las que se vivió durante la guerra. Pero bueno, ¿qué les vamos a pedir a la misma gente? Siguen utilizando datos demostrados falsos incluso por los propios archivos desclasificados de la Unión Soviética a partir de los años 90 para intentar criminalizar a una ideología y al movimiento revolucionario. El 9 de mayo sigue siendo un día de victoria, un día de ejemplo de lucha contra el fascismo en todo el mundo, un día también que sirve para reivindicar el papel de la Unión Soviética en la lucha contra el imperialismo, contra el capitalismo
liberalismo y por la construcción del socialismo en todo el mundo, y que fue la demostración de la superioridad económica y política del régimen socialista que se alzó como un estandarte para todos los pueblos oprimidos del mundo. Hay que reivindicar este día y hay que también combatir la hipocresía y las mentiras de quienes no soportan los hechos, la realidad, el papel que tuvo en la revolución socialista, en la lucha contra el fascismo y en la lucha por transformar la realidad de todos los trabajadores del mundo. Espero que os haya gustado este vídeo, ha sido algo trambólico, pero creo que hay mucha gente que aprecia también este tipo de vídeos. Pronto subiremos más cosas interesantes, suscribiros, dadle a me gusta y dejad en los comentarios qué os ha parecido. Hasta aquí el vídeo, nos vemos la semana que viene.